Y vamos a compartir la palabra, amados hermanos, en el capítulo 4 de Romanos, versículo 1 en adelante. Capítulo 4, versículo 1. Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Lo encontramos, hermano? Amén. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos lectura. Amén. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. 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 Ahora sí oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú puedas atender a nuestra oración en esta tarde, Señor, de este lugar en el cual nos hemos reunido, Señor, en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te pedimos, te rogamos que tú nos concedas la gracia, Señor, de oír tu palabra. Conceda a tu pueblo la gracia, Señor, de recibir tu palabra en esta tarde, Señor. Señor, así nos encomendamos en tus manos, en la guía, en la dirección y en la administración de tu Espíritu Santo, sabiendo que tu palabra es enviada para producir, como dice la Escritura, Señor, rociar cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia juntamente, Señor. Estamos convencidos que tú puedes producir esto en cada corazón, Señor, porque no somos nosotros nubes sin aguas, Señor, sino somos nubes con agua. Alabado sea tu nombre, Señor, que destilarán tu justicia, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, así nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pueden tomar asiento, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, seguimos con esta enseñanza. Nosotros vimos el sábado pasado la justificación por la fe. Y, amados hermanos, la justificación por la fe es un cambio de posición, de pecador a justo. Ese es el cambio que se produce en el creyente, aquel cuando cree a lo que Dios ha comprado por Cristo en la cruz. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice que esto se efectúa mediante la redención que es en Cristo Jesús, o sea, mediante la muerte. Gloria al nombre del Señor. Así que, amados hermanos, nosotros hemos creído esto y automáticamente nosotros hemos cambiado de posición, de pecador a justo. Y dice, cuando terminaba el versículo, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, terminaba el argumento de Pablo ahí diciendo que el hombre era justificado por la fe solamente y no por las obras de la ley. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros, amados hermanos, ahora nos encontramos que con estos dos testigos, porque acá el capítulo 4 habla de Abraham y habla de David. O sea, estos varones son llamados por Pablo a testificar de que lo que él estaba hablando, de lo que él estaba enseñando, lo que él estaba diciendo, ellos lo podían afirmar. Los llama para testificar como ejemplo de que todo lo que había dicho se recibía por la fe. Y que el hombre, para ser justificado, no puede hacer ninguna obra, sino que lo que tiene que hacer es creer. Entonces, el argumento de Pablo termina, concluimos pues, pero llama para afirmar. ¿Por qué? Porque él quiere, digamos, como afirmar esto en frente de aquellos que él estaba hablando en ese tiempo, porque la mayoría de aquellos que estaban enfrente de él eran judíos. Entonces, como judíos, ellos tenían bien claro lo que eran las obras de la ley. O sea, tenían claro lo que la ley demandaba de ellos. Y, amados hermanos, entonces lo que tenía que hacer Pablo, que era sacarlo de las obras y meterlo en la fe.
Porque era la única forma y la única manera que reciban esto, que reciban la justificación. Porque no se puede hacer ninguna obra si no se tiene que creer. Y para eso lo llama a Abraham y lo llama a David. Dos personajes muy importantes en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos recibieron promesas que ninguna otra persona en el Antiguo Testamento les recibió, que fueron Abraham. Dios le hizo la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Y que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas que están en los cielos. Amén. Eso lo encontramos en el capítulo 15 de Génesis. Él ahí le hace la promesa y le muestra todo cómo iba a ser su descendencia. Él recibió una promesa. Y David recibe también otra promesa, que no iba a faltar quien se siente en su trono, y que en el trono de David se iba a sentar el Rey de Reyes y el Señor de Señores, o sea, el Señor Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, ellos estaban como testificando. Pablo lo llama para testificar que era por la fe. Y lo muestra, dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Pregunta, ¿no? Dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que acá está preguntando, dice, ¿qué dice la Escritura? Y acá cuando hace esta pregunta, dice, ¿qué dice la Escritura? Automáticamente nosotros podemos estrellar todos nuestros pensamientos en contra de la Escritura. O sea, todo lo que nosotros argumentamos, podemos llegar a pensar o podemos llegar a opinar, no sirve. Porque acá dice, ¿qué dice la Escritura? Cuando ya la Escritura habla, nosotros no tenemos que callar. ¿Por qué? Porque el que argumenta acá es el Dios que creó y que ideó todas las cosas, y es el que Él preparó este plan de esta forma, que sea por gracia y por fe. Y cuando dice, ¿qué dice la Escritura? Es como que está diciendo, ustedes dicen muchas cosas, pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué argumento podemos nosotros poner enfrente de lo que Dios dice? O de lo que la Escritura dice. Esta enseñanza, amados hermanos, muestra claramente que en la iglesia no hay fe. Que no hay fe para creer todo lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Abraham simplemente creyó lo que Dios dijo. Nada más. Así de sencillo, así de fácil. Esa es la fe que el pueblo de Dios necesita desarrollar. La fe, amados hermanos, sencilla. La fe de Abraham, que lo lleva al creyente a apoderarse de todo lo que Dios dice. Sin discusión alguna, sin mérito alguno, sin argumento alguno. Esta fe lo lleva, lo prepara al creyente, le da la capacidad de recibir, de apoderarse de las promesas y, amados hermanos, de llegar hasta el final, hasta donde Dios determinó que lleguemos. Se da cuenta, dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice la Escritura. O sea, no interesa lo que nosotros opinemos, no interesa lo que usted piense, lo que yo piense, lo que yo argumente, interesa acá lo que Dios dice. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir esto y para que podamos disfrutar de esto. Porque esto se recibe por la fe, y si no se recibe por la fe, no se puede recibir. Bendito sea el nombre del Señor. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros vemos que acá está hablando de que esto se recibe por la fe. La fe, amados hermanos, la palabra fe significa pistis. Pistis es total confianza y dependencia en lo que Dios dice en su palabra. Eso es fe. Pistis, es el original griego, significa eso. Pistis, fe. Total confianza y dependencia en lo que Dios dice en su palabra. O sea, que el creyente depende solamente de lo que Dios dice. Si usted dice que cree, que tiene fe, entonces tiene que depender solamente de lo que Dios dice, no de lo que usted piensa, no de lo que usted ve, no de lo que usted siente. Porque Abraham consideró también su situación, la consideró. Pero él, ¿qué hizo? Dependió de lo que Dios le dijo.
dependió y esperó la promesa de Dios, y dependió su fe, se apoyó en lo que Dios dice, se apoyó en la promesa de Dios. No se apoyó en lo que él podía hacer, no se apoyó en lo que él podía alcanzar, porque cuando Dios lo llama, Abraham tenía 75 años, y cuando le hace la promesa tenía 99. ¿Se da cuenta? O sea, ¿qué sucede ahí? Sucede que Abraham, como hombre, había terminado. ¿Podía engendrar un hijo Abraham, naturalmente hablando? No. O sea, él había terminado como hombre. Ya su actividad como hombre para engendrar no tenía fuerza. Había terminado. Entonces ahí donde Dios entra en escena y produce el que Abraham engendre ese hijo y el que Sara lo pueda concebir, porque Sara era estéril. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como decía, fe es una total confianza y dependencia en lo que Dios dice. El justo por la fe vivirá. Significa que va a depender solamente de lo que Dios dice en su carrera. ¿Por qué tiene que depender de la fe el justo en su carrera, en este camino? ¿Por qué tiene que depender? Porque, amados hermanos, porque se va a encontrar con un enemigo que está dentro de él, que es la carne. Y que esa carne lo va a llevar a hacer muchas cosas, a sentir muchas cosas que son contrarias a Dios. Entonces, en este camino, lo que el justo necesita es depender de lo que Dios dice. Si depende de lo que Dios dice, va a llegar, va a avanzar, va a ir hacia el lugar donde Dios hacia el lugar que Dios preparó. Va a llegar, está asegurada la llegada. Pero tiene que depender de lo que Dios dice. Si en un momento de nuestro camino, de esta senda del justo, nosotros abandonamos la fe, perdimos absolutamente todo. Perdimos absolutamente todo. ¿Por qué? Porque por la fe se recibe todo. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el mayor es el amor, pero sin la fe usted no recibe el amor. Sin la fe no se apoya en ninguna esperanza. Entonces necesita la fe. El mayor va a ser el amor, seguro que sí, la Biblia lo dice, no lo vamos a discutir. Pero por la fe usted se apodera de todas las promesas. O sea que la fe la va a necesitar. Pablo dijo, he acabado la carrera y guardo la fe. O sea que la fe tuvo la capacidad de llevarlo hasta el final y terminar su carrera y alcanzar todo lo que tenía para él. ¿Qué es lo que él estaba esperando? La corona de justicia. Y a él dice que se la habían puesto aparte. Estaba seguro. ¿Amén? Amén. Bueno, a esa misma seguridad, cada uno de los que han creído tiene que llegar ¿a qué? A entender, a creer que su corona le está puesta aparte. Que llegó el fin de la carrera y venció todo lo que tenía que vencer, o sea, el mal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, seguimos. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Dice, mas al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si alguien obra, si alguien trabaja, que lo más natural es que está esperando que le paguen. No se le cuenta, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, porque si trabajó, hizo un esfuerzo y está esperando que le paguen. ¿Se da cuenta? ¿Amén? Dice, más al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Cuando habla de ser contada por justicia, significa que le es contado como algo justo delante de Dios. La fe es invisible y está en el corazón. Y Dios es el que sabe, el que cree. Después, esa fe se va a mostrar. La fe tiene unos frutos, que son las obras de esa fe. Amén. Nadie puede decir que tiene fe si no tiene obras. Es imposible. Porque Santiago dice que una fe sin obra es muerta. Si dice que tiene fe y no tiene obra, está muerta.
Vamos a separar un poco esto, lo que dice Santiago y lo que dice Pablo. Acá está hablando Pablo de las obras de la ley. Y Santiago está hablando del fruto de la fe. No sé si se entiende, amados hermanos. Porque muchos no entienden y mezclan la obra con la fe, la obra con la gracia, y se hace un embrollo. Pero Pablo está hablando acá de las obras de la ley y Santiago está hablando del fruto de la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Y cómo se vio visiblemente que creyó y fue contada por justicia? Cuando fue 3 días de camino a Monte Moriah y alzó el cuchillo y iba a degollar a su hijo. Ahí se vio la fe. Si hubiera dicho, sí, yo te creo, pero si no hubiera ido a donde Dios lo mandó, su fe hubiera estado muerta. Amén. ¿Se da cuenta, amado? Ahora mostramos que acá ¿qué quiere decir? Quiere decir que no tiene que obrar el creyente para recibir esta justicia. Tiene que creer. Ese es el primer paso. Pero tampoco tiene que quedarse con que creyó. ¿Bien? No puede quedarse que solamente creyó. Después, esta fe lo capacita ¿para qué? Para hacer obras de justicia. Unas obras que no están basadas en la ley, o sea, en el esfuerzo humano, sino que están basadas en la fe que aún Dios nos dio a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica el imperio, su fe le es contada por justicia. Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso dice David. Bienaventurado aquel, primero dice, bienaventurado el varón aquel que el Señor dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Eso era para ellos. Pero para nosotros es lo segundo. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cómo llegamos a esa justicia? ¿Cómo llegamos a esa posición? Por la fe. David había pecado. ¿Y cómo hacía? No tenía para él salida, pero iba a venir un tiempo que el hombre no iba a ser inculpado de pecado. A nosotros, amados hermanos, cuando nosotros creímos, automáticamente los pecados nuestros son echados tras sus espaldas y nunca más se acuerda de ellos. Si nuestros pecados hubieran sido como rojos, como la grama, como la blanca lana, serán emblanquecidos. ¿Amén? Amén. ¿No dice que lo iba a tirar tras sus espaldas y nunca más se iba a acordar de ello? Amén. ¿Dice o no, hermano? Amén. Firme. Amén. Amén, sí. Porque el que cree que es un pecador no puede comenzar ninguna perfección y mucho menos apoderarse de una promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Lo que acá Pablo quiere aclararle y mostrarle de que antes que él reciba la circuncisión, o sea que Abraham fuese circuncidado, antes de eso él recibe la promesa, él cree y le es contado por justicia, estando incircunciso, o sea, antes de circuncidarse, él recibe la promesa. Y después, cuando él cree, es circuncidado. ¿Para qué? La circuncisión es un sello, es un pacto, que todo aquel que era circuncidado pasaba a ser pueblo de Dios. Amén. Entonces, él quiere mostrar que antes de ser circuncidado, Abraham, él había creído a Dios y le era contado por justicia. Antes. Y
y después recibe la circuncisión, ¿para qué? Dice, como sello, como algo que Dios pone un sello, que Dios iba a cumplir todo lo que Él había prometido. ¿Para qué? Para que fuese padre de los que no eran circuncidados y padre también de la circuncisión. O sea, Dios en su sabiduría se arregló para que todos puedan entrar por la misma puerta. ¿Por qué? Porque si usted sabe que había una pared intermedia de separación que lo separaba al judío del gentil. Usted y yo somos gentiles delante del judío. Y había una pared intermedia de separación que nos separaba. ¿Se da cuenta? Pero que Jesús dice que abolió en su carne las enemistades, fue, amados hermanos, y derribó la pared intermedia de separación. ¿Amén? ¿Para qué? Así, para que el judío y el gentil entren. Dice que de los dos hombres hizo un solo y nuevo hombre. De los dos pueblos hizo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Efesios capítulo 2. Ahora, amados hermanos, ¿para qué? Para que todos entraran por la misma puerta. Y eso es lo que está mostrando acá cuando habla de la circuncisión y la incircuncisión. Está mostrando que Abraham, antes de ser circuncidado, su fe le fue contada por justicia. Y después recibe la circuncisión como sello, como una garantía de que Dios iba a cumplirle todo lo que había prometido. ¿Para qué? Para que de esa forma entre el gentil y entre el judío a la misma fe. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto hay que enseñan que se tienen que circuncidar? ¿De qué le sirve la circuncisión ahora? Dice que Pablo a los Gálatas dice que el que se circuncida de Cristo se desliga. Mire qué tremendo. ¿Sabe cuánto hay por ahí? Y hablando de cristianos mesiánicos, todo eso que dice que hay que circuncidarse. ¿De qué le sirve la circuncisión? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice, versículo 13. Gloria al Señor. Versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Eso le está mostrando que toda la promesa que se había dado a Abraham no era bajo la ley, era por la fe. Y se podía apoderar solamente por la fe. Esa es la misma promesa que le hace Dios al creyente. Por eso es que les digo que esto muestra que no hay fe en la iglesia. ¿Por qué? Porque la vida de los creyentes está basada en lo que ellos hacen. Está basada en su esfuerzo. En cuántos días de ayuno hicieron, en cuántos días de oración, en cuántas horas oran, en cuántas horas pueden ayunar, y se miden por lo que ellos hacen. Sin embargo, acá, para ser justificado, no tiene que hacer ninguna obra. No tiene que orar, no tiene que ayunar. Y no digo que no tiene que orar ni ayunar, digo que no tiene que hacer esto para ser justificado. Para ser justificado, tiene que creer. Pero, como el creyente está tan habituado a las obras, al esfuerzo humano, su mente no registra esto. Y piensa que puede él hacer una obra para conseguir esta justicia. ¡Imposible! Además de esto, ¿saben lo que dice el Salmo 49:7? Voy a leer. Salmo 49. Salmo 49:7. Dice esto, mire. Hablando de la redención, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Mire qué tremendo.
O sea que la redención no se logrará jamás. No puede el hombre hacer algo, pagar un precio, hacer una obra para conseguir esta redención, porque dice que no la logrará jamás. No la logrará jamás. El único que la logró fue Cristo el Señor por nosotros. Él pagó el precio, Él pagó toda la deuda por nosotros. Es el único que logró esta redención. Es el único que tenía, amado hermano, la suficiente riqueza, el suficiente poder para pagar este rescate, amado hermano. ¿Qué era? La vida, era la sangre que tenía que ser pagada. Y dice, ningún hombre podrá rescatar a su hermano. Es imposible que lo haga. No puede hacer nada por su hermano. El que tiene que hacerlo es alguien que vino del cielo, amado hermano, que tomó forma de siervo, que tomó forma de hombre, y Él se ofreció a sí mismo por nosotros. El único. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Gloria al nombre del Señor. Dice, porque la ley, dice, produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley, dice, produce ira, porque el hombre dice que bajo la ley, el hombre bajo la ley es condenado. Y aquel que se pone bajo la ley, al ser condenado, la ira de Dios está sobre él. Por eso que dice que la ley produce ira. Porque todo aquello que se ponen bajo la sombra de la ley, están bajo condenación. Y la condenación, ¿qué produce? Ira. La ira de Dios está sobre él. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos. Por tanto, es por fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, dice, es por fe, para que la promesa sea firme a toda su descendencia. A toda la descendencia. Una promesa, amados hermanos, es algo que Dios da al hombre sin condiciones. No puede, para recibir la promesa de Dios, no puede el hombre hacer nada. Es sin condición. No puede pagarla, no puede obrar, no puede hacer nada. Tiene que creer y esperar recibirla. Por eso es que trajo el ejemplo de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, al creer, la fe le dio una capacidad ¿de qué? De esperar, de apoderarse de todo lo que Dios le habló. Y aún después de muerto, después de desaparecido Abraham, Dios todavía está cumpliendo esa promesa. Porque ¿cuántos todavía van a entrar y han entrado que son hijos de Abraham por la fe? Usted y yo somos hijos de Abraham por la fe. ¿Y cuánto tiempo atrás le hizo Dios la promesa a Abraham? Todavía la está cumpliendo. ¿A causa de qué la cumplió? ¿A causa de qué Él está cumpliendo esa promesa? A causa de la fe de Abraham. O sea que la fe de Abraham hizo que Dios, amado hermano, cumpliera hasta la última promesa y hasta el tiempo hasta el final de las edades, Él la va a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Es por fe para que la promesa sea firme para todos, amados hermanos, tanto como aquellos que son de la fe o como aquellos que son de la circuncisión. Para que sea firme para ellos. O sea, acá entran el judío y el gentil por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, dice el verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Acá, amados hermanos,
¿Lo vemos a qué? Lo vemos a Abraham parándose y considerando toda esa situación. Consideró toda la situación, o sea, consideró su cuerpo que estaba como muerto, como ya le dije, consideró a su mujer Sara, la consideró toda su situación y vio que como hombre no podía lograr nada, que su esfuerzo no podía hacer, en su esfuerzo él no podía engendrar un hijo, no podía. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que creer y tenía que sentarse a esperar que Dios cumpliera la promesa. ¿Por qué? Porque él no podía. Consideró todo. Amado hermano, este es el ejemplo para nosotros. Porque usted considere lo que hay en su carne, considere lo que hay en esta carne de debilidad, considere lo que usted piensa, lo que usted siente, hasta lo que hace, lo considera y dice, usted dice o podrá pensar, dice, no tengo esperanza. Abraham miró todo su situación, consideró todo y no había esperanza para Abraham de que tuviera un hijo, 100 años. Era un viejo. Y peor, la vieja era vieja y estéril. ¿Y cómo hacía? Era un cuadro desalentador. Pero la fe actuó. La fe actuó ahí. Ahí se mostró que la fe que él había tenido era verdadera. Ahí se mostró que esa fe le dio la capacidad a Abraham de no mirar lo que veía con sus ojos naturales, sino que le dio esa capacidad de ver lo que Dios le había prometido. Dice, llama las cosas que no son como si fuesen. Así Dios lo llamó, llama las cosas que no son como si fuesen. Y si Dios le dijo que le iba a dar un hijo y que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo, entonces Abraham creyó a Dios y esperó el tiempo de que Dios venga y lo haga, porque él no podía hacer absolutamente ya nada. Así el creyente es mostrado en una incapacidad al estar rodeado de debilidad en la carne. No sé si se entiende, hermano. Es mostrada su incapacidad al estar rodeado en su carne. ¿Cuántas cosas siente en la carne? ¿Cuántas cosas piensa? ¿Cuántas cosas desea? ¿Cuántas cosas, amados hermanos, hasta hace y mira alrededor, mira rodeado de debilidad, rodeado de la carne, porque la carne es débil, amado hermano, y pierde absolutamente toda esperanza de alcanzar una promesa? Pero el ejemplo acá que lo trae el Espíritu Santo, lo trae y lo presenta y lo pone delante del creyente y le dice, ven Abraham, ven lo que pasó, ven lo que él hizo, consideró, sí que consideró, miró su situación, sí que la miró, como también nosotros podemos llegar a mirar nuestra situación. Pero ¿qué dice? No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, sino que se fortaleció en la fe. Se fortaleció. Ahí la palabra fortalecer significa fortaleza interior y en el propósito. Una fortaleza que es interior y en el propósito. Esa fe lo fortaleció, le dio la capacidad para ser fortalecido, para cumplir el plan y el propósito que Dios tenía con él, porque de él iba a salir Israel. De él iban a salir 12 tribus. Y él como creyó, amados hermanos, dice que no dudó por incredulidad. Esto es lo que abunda hoy en la iglesia. ¿Qué es incredulidad? Incredulidad es creer lo que no tienen que creer. Eso es incredulidad. ¿Sabe cuántos creyentes se enfrentan con esto? Se enfrentan con que son incrédulos a lo que Dios le habla, a lo que Dios le dice. Son incrédulos. ¿No crea esto? No, pero sí, pero no, pero sí, pero no puede ser tan así. No, pero incrédulo. Está creyendo lo que no tiene que creer. Eso es el incrédulo. Se dice, no dudó por incredulidad. O sea, de alguna forma la duda es generada, producida, fabricada por la incredulidad. Aquel que duda no tiene camino. Se queda sin camino. Cuando usted duda, se queda sin camino, se le cae el alma al piso. Y no dice Santiago que el que duda no piense que va a recibir algo del Señor. Por eso, amados hermanos, por eso que el que le está dando tanta vuelta a esta cosa no va a crecer espiritualmente. El que le da vuelta a esta
enseñanza, el que le da vuelta, y que le da vuelta, y le busca de allá, y le busca de allá, no va a crecer espiritualmente. Sin embargo, va a ser aquel que cree y que no le da vuelta al asunto, y que dice, Dios dice que soy justo, amén, yo soy justo, listo, vamos para adelante. Entonces ese va a creer, ese va a crecer, y ese va a madurar y va a alcanzar. El que no cree, el que le pega vuelta, no, pero sí, pero ¿cuándo? ¿Pero dónde? ¿Pero allá? ¿Pero qué? Busca argumentos para justificar su pensamiento, su opinión. Y acá está diciendo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? ¿Podremos nosotros, amados hermanos, altercar con Dios? ¿Podemos nosotros traer un argumento más sabio que el de Dios? Absolutamente no. Gloria al nombre del Señor. Aparte que estoy hablando de lo que dice acá, no estoy inventando nada. ¿Sabe cuánto predican e inventan cosas que no están en la Biblia? Uno, una vez me dijo que, no sé, que predicó uno de la tía, de quién, no sé de quién era la tía, la sobrina de Sansón. ¿Dónde lo sacaron? Tontera. Así está alimentándose el pueblo del Señor. Lo están alimentando con basura, con porquería, con broma, con chiste. Lo están alimentando con porquería, con cosas que no le nutren. Así está el pueblo del Señor. Vaya después a hacerle entender estas cosas. ¿Por qué? Porque se para un payaso detrás de un púlpito y empieza a decir broma, y a decir broma, y a hacer cuantas cosas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? El que se para acá atrás y comienza con esas cosas, con las bromas, con los chistes y cosas, porque no tiene nada para dar. No tiene nada para dar. No tiene nada de Dios para dar. Entonces lo entretiene al pueblo del Señor. Y así están las congregaciones, y así están las iglesias, en la ruina espiritual. Pero a todo eso ya se le terminó el tiempo, amados hermanos. Se le terminó los chistes, se le terminó todo. Cuando la verdad viene, se termina todo el engaño. Gloria al nombre del Señor. Amén. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y dice, versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire qué tremendo. Ahora, mire qué tremendo, pues dice, no solamente dice, con respecto a él se escribió que le fue contada. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿cuándo se escribió esto? Cuando se escribió esto, ¿a dónde estaba usted? ¿Hace siglos atrás? ¿Hace miles de años atrás se escribió esto? ¿Se escribió y ya testificó Dios de nosotros? ¿Ya testifica Dios de los creyentes? Dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué tremendo, ¿verdad? Se terminó el asunto. Fue escrito esto para nosotros también. ¿Sabe cuánto ignoran estas cosas? ¿Sabe cuánto ignoran que fueron justificados? ¿Sabe cuánto ignoran, amados hermanos, que esta justificación se recibe por la fe solamente, sin las obras de la ley, sin que el creyente obre? ¿Sabe cuántos creyentes viven toda su vida como un pecador delante de Dios? ¿Sabe cuántos creyentes están culpándose todos los días por las cosas que hacen, por las cosas que piensan, por las cosas que sienten? Todos los días se están culpando de todas las cosas. ¿Cuántos creyentes no viven una vida de libertad, toda la vida de creyentes sobre la tierra? Y no conocen que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y que esto el Señor lo hizo de gratis.
Lo hizo por gracia y por fe, para que el hombre lo reciba por la fe, para que el gentil lo reciba por la fe, para que el judío lo reciba por la fe, para que no esté basado en el esfuerzo humano, porque si ya leímos, no puede ser. No puede haber ningún esfuerzo humano, nada de hombre, porque Dios no quiere nada del hombre. La demostración, amados hermanos, de que Dios no quiere nada del hombre, o sea, ningún esfuerzo del hombre, eso, la demostración quedó claro en la cruz del Calvario. Ahí lo mató al hombre viejo, lo mató a toda la raza adánica, la hizo pedazos en la cruz. Y Dios mostró su ira, su odio en contra del pecado en la cruz. O sea que de ese hombre no quiere absolutamente nada, no quiere obra, no quiere ni el bien que pueda hacer, ni el mal, no quiere absolutamente nada. Quiere que muera y que nazca de nuevo por la fe y que sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere. Y para que el hombre y la mujer se conviertan en una nueva criatura, tienen que creer en el bautismo, morir y nacer de nuevo, y creer que el Señor no solamente los perdonó, sino que también los justificó en la cruz del Calvario. Cuando el hombre crea esto, la mujer crea esto, automáticamente cambia de posición de pecador a justo, y cuando cambia de posición sabe y puede entender sus dos naturalezas que están adentro, que una naturaleza es la naturaleza de la carne y otra naturaleza es la naturaleza del espíritu. Y Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, ahí está claramente establecido la lucha de la carne contra el espíritu. Que las dos se oponen entre sí y que no quiere que hagan lo que quieren. ¿O no? Amén. Gloria al nombre del Señor. Se encuentra con dos naturalezas, se encuentra que ahora puede conocer esa naturaleza divina, espiritual, que vino del cielo y que se metió dentro de él, y también puede conocer en toda su totalidad también su naturaleza humana, la maldad inagotable que hay en la carne, todas las cosas que tiene esa carne que es tremendamente, terriblemente mala, y que está ahí y que puede tener la victoria y que puede vencer y que puede llegar y que puede apoderarse de todas las promesas que Dios le dio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Digan amén. Digan si quieren amén. Total, no dije nada. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hasta, mire que lo que Él preparó, amados hermanos. Todas las cosas que Él preparó. ¿Puede obrar? ¿Puede hacer algo el hombre? Si las obras, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. ¿Por cuál obra? Dice, ¿dónde puede estar la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? Dice, ¿por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. La ley de la fe excluye al hombre y exalta a Dios. Sin embargo, la ley de las obras excluye a Dios y exalta al hombre. Porque yo soy, porque yo voy, porque yo hago, porque Dios ya estoy para servir, porque yo soy sabio, porque yo voy a hacer esto, porque yo voy a hacer el otro, porque Dios me va a mandar a mí, porque yo voy a ir para allá, porque yo voy a orar, porque yo, y siempre porque yo. Entonces, ¿a dónde queda una soberbia acá? Queda excluida la jactancia. ¿Quién se puede jactar? Ninguno. ¿Por qué? Y porque esto lo recibimos por gracia. Nadie se puede jactar. Gloria al nombre del Señor. Lo recibimos por gracia y por fe. Es la única forma. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, es que Dios trajo en esta enseñanza, el Espíritu de Dios preparó a estos dos varones, a Abraham y a David, y los pone delante de la congregación, delante de ellos. ¿Para qué? Para que vean, que estos testifiquen de que su justicia no había sido recibida por ninguna obra, sino solamente por la fe. ¿Amén? ¿Se entendió? Gloria al nombre del Señor. Entonces, si se entendió, el trabajo está hecho. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por su palabra, amados hermanos. Gracias por este tiempo, por esta hora que el Señor ha permitido que podamos compartir esto, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por un día más de vida que nos has concedido. Gracias por este tiempo.